Ahora sí estamos grabando. Entonces, empezamos a activar. Comenzó la clase. Empezamos a activar conocimientos previos y yo les pregunté qué es lo que estuvimos aprendiendo en la clase pasada. Y ustedes me respondieron los moles. ¿Qué eran los moles, chiquillos? La cantidad de sustancia. Grábenselo en la cabecita cuando yo les hable de moles. No estoy especificando ni cuánta masa hay, ni si en una hay más o en otro hay menos. Solamente quiero saber la cantidad de sustancia que tengo. ¿De qué van a depender los moles entonces? De la masa y de qué más. Ya, ¿y por qué relacionábamos con la masa molar el concepto de moles? ¿De qué dependían? Yo les puse el ejemplo si teníamos 1 kilo de clavos y 1 kilo de plumas. ¿Por qué no ocupaban el mismo espacio? Es 1 kilo, ambos tienen la misma masa, pero es igual el hierro a la pluma. Ya, tiene que ver con el volumen que hoy día lo vamos a trabajar y tiene que ver con el origen, ¿cierto? No tienen la misma naturaleza, entonces nosotros íbamos a la tabla periódica y decíamos, es que en verdad el hierro no es lo mismo que las plumas, por ejemplo, o no es lo mismo que si yo tengo agua, o no es lo mismo que si yo tengo hidrógenos o oxígenos o cualquier elemento de la tabla periódica. Entonces, como activación de conocimientos previos y actividad inicial, vamos a calcular, yo lo voy a escribir en la pizarra, ya, actividad inicial. Actividad inicial, calcule los moles contenidos en 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Todos trabajando en su cuaderno, yo voy a ir monitoreando, ¿cierto? Que ustedes vayan recordando, pero resulta que había una fórmula, ¿o no? ¿Cuál era? Escribámosla aquí para los compañeros que no la anotaron o que quizás se les olvidó. Era masa dividida en masa molar. ¿Y cómo simbolizábamos a los moles? N. Con una N minúscula. Entonces, la masa dividido en la masa molar. ¿En qué se mide la masa? Gramos. Muy bien. ¿Y la masa molar? Gramos. Muy bien. Ya. Recuerden que la masa molar la encontramos en la tabla periódica. Si alguien no tiene la tabla, preguntamos, ¿cierto?, cuál es la masa molar. O la puede revisar en su libro. Muy bien. Yo no tengo libro, pero tengo celular. Ya, aquí la masa molar está ahí. No, pero Chicos, en el libro de primero medio, ya, de primero y de segundo, que les va a servir para este y para el próximo año, en la última página aparece la tabla periódica. ¿Dónde van a encontrar el valor de la masa molar? Debajo del nombre. Sale el símbolo, el número que está ahí abajito es la masa molar de esos elementos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué elementos vamos a buscar en la tabla? El hidrógeno, ¿y quién más? El hidrógeno y el cloro. Entonces ponemos masa molar del hidrógeno y el cloro. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay ahí? Todos vemos que hay uno. ¿Bastián, usted ve que hay un átomo de hidrógeno o hay más? Sí, hay uno. ¿Y por qué? Porque no hay número. Porque no hay número. Muy bien, entonces vamos a poner el 1 para que no se les olvide y lo vamos a multiplicar. ¿Cuál es la masa molar del hidrógeno en la tabla? Vamos a ponerle un ¿qué? Gramos mol. Ojo, no se olviden de eso. ¿Y el cloro? ¿Cuántos átomos tengo? 1 también. ¿Y cuánto es la masa molar, Nico? 35,5. ¿Peras, manzanas, plátanos? Gramos mol. Muy bien. ¿Cuánto me da ese resultado? Masa molar del HCl. 1 por 1. 1. Uy, este lápiz me está abandonando. Lo vamos a eliminar. 1 gramos mol más 3
35,5 gramos mol. Ojo, si alguien no quiere hacer este paso de la multiplicación por 1, puede saltarlo. Yo aquí lo especifico paso a paso para que toda la clase lo pueda seguir. Entonces, ¿cuánto da esa suma? 36,5 gramos mol. Ahora tengo la masa molar. ¿Tengo la masa? No. ¿La masa solita? ¿Cuánta masa me dijeron que había? 36,5. ¿Me podrían decir entonces cómo están calculando los moles? Ya masa molar, ahora calculemos los moles. Fíjense la expresión que tenemos ahí. Martín. Ahora. ¿Cuánto es la masa que me dice? Reemplazo. Vamos reemplazando. Muy bien. ¿Dónde quedó? A ver. ¿Hasta ahí quedamos? ¿Más abajo? Calcule los moles. ¡Ojo! No olvidemos que la pregunta es: calcule los moles de ácido clorhídrico, o sea, de HCl que están ahí. ¿Ya? Entonces, ya calculamos la masa molar. Voy a decirlo, Francisca. Ya calculamos la masa molar. ¿Qué nos falta calcular ahora? Ya, pero eso es todo, que eso no. Vamos por ahí. Reemplacemos en esa fórmula. Copiando, vamos a bajar. Llegamos ahí. No te digo. Ya, chiquillos, me estoy dando muy bien. Vamos por aquí. A ver. Vamos aquí. Ya, siga. Ya, muy bien. Chiquillos, está autorizado el uso de la calculadora. Ya, dígame. Pero ahora tenemos que calcular, ya todos llegamos a calcular la masa molar, pero cuando pasé por los puestos, para allá, me di cuenta de que quedaron aquí y que me miraron con cara de ¿y ahora qué hay que hacer? Entonces nos vamos a acordar que yo les dije las clases anteriores que cuando tenemos un ejercicio tenemos que leer. Calcule los moles. ¿Cómo se calculan los moles? Así. Entonces ahora yo digo, ya calculé mi masa molar porque la necesito. Ya sé cuánto es, ya sé que 36,5 gramos mol es la masa molar del ácido clorhídrico. Entonces ahora digo, ya, tengo mi masa molar. ¿Me dicen cuánta masa tengo? ¿Cuánta tengo? ¿Y de dónde sacamos ese dato? Del enunciado, no confundir. ¿Por qué yo hice un ejercicio donde la masa molar fuera igual a la masa? Para que ustedes
aprendan a diferenciar las unidades. Aquí tenemos gramos mol, masa molar. Aquí tengo unidades de masa porque están en gramos. Por lo tanto, si yo quiero calcular los moles, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago si me dicen que para calcular los moles tengo que sumar? A ver, ¿qué es eso? ¿Esa raya de fracción? Dividir. Entonces reemplazamos aquí. Acostúmbrense, no importa que escriban cada una de las cosas que van a hacer. Reemplazamos. ¿Qué cosa vamos a reemplazar? Los moles. Los moles se calculan como la masa. ¿Cuántos gramos tengo? 36,5 gramos. ¿Cuál es la masa molar de este HCl? 36,5, vamos a poner entre paréntesis, gramos mol. Entonces yo miro y digo, ¿cuántos moles de HCl tenemos? ¿Fuerte? Un mol. Tampoco lo vamos a jugar porque no, atrás. ¿No ven? Por lo tanto tengo un mol. Si yo quiero responder de manera muy completa y mostrarle a la profesora que sé leer, extraer datos, reemplazar en la fórmula, finalmente tengo que decir los moles contenidos en 36,5 gramos de HCl son 1. No siempre nos va a dar resultado 1. Estos números no siempre van a ser iguales. Yo los puse coincidentemente para que ustedes comprendan que podemos tener los mismos valores, pero uno se mide gramos porque representa la masa y el otro representa la masa de un mol de sustancia. Por eso se llama masa molar. Pero resulta, chiquillos, que no nos podemos quedar solamente ahí calculando. No nos podemos quedar solamente ahí calculando los moles. Porque el objetivo del día de hoy es relacionar la equivalencia entre unidades estequiométricas. O sea, no solamente vamos a trabajar con moles. Para eso, les voy a presentar un número que se ve un poquito monstruoso. Ya ahí se los adelanto para que se vayan preparando. Que se llama número de Avogadro. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Número de Avogadro. ¿No lo han escuchado nunca? Yo se los voy a presentar. El número de Avogadro, chiquillos, vamos a escribirlo aquí. Ustedes lo van a escribir en su cuaderno. ¿Y cómo lo vamos a entender este número de Avogadro? ¿Cómo lo vamos a simbolizar? Con una N mayúscula. Por eso yo les digo que es tan importante que me sigan en la nomenclatura. Aquí en estequiometría todo empieza con N o con M. Entonces tenemos que diferenciar. ¿Ya? Entonces, este número de Avogadro ustedes lo van a diferenciar porque es una N mayúscula y una A más pequeñita. ¿Ya? Entonces, van a escribir en su cuaderno qué es lo que representa este número de Avogadro. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a la clase, ¿ustedes me podrían decir cuántos átomos hay en un mol? Porque nosotros sabemos que todo es materia y que la materia es unidad mínima, son los átomos. Pero ahora usted me podría decir cuántos átomos tenemos en un mol. ¿Podría? Claramente no, ¿cierto? Vamos despertando. Ya. Claramente ustedes no me podrían decir a los profe, ¿sabe que yo en ese mol veo 3,5 átomos? O profe, ¿sabe que yo veo 1.000.000 de átomos? Y Martín me dice, no, profe, yo veo 500 millones de átomos. Es algo que no podemos contabilizar. Entonces, este señor Avogadro, que es conocido obviamente por proponer este concepto, nos va a indicar cuántos átomos vamos a tener contenidos en cierta cantidad de sustancia. Entonces ustedes van a saber cuánta masa, cuántos moles y cuántos átomos tenemos en un mismo elemento. ¿Están listos? ¿Todos pusieron número de Avogadro? Vamos, vamos. Dicto entonces. Dicto, dicto.
corresponde a la cantidad de átomos o moléculas corresponde a la cantidad de átomos o moléculas contenidas o contenidos, mejor dicho, corresponde a la cantidad de moléculas contenidos en cierta cantidad de sustancia. Repito, corresponde a la cantidad de átomos o moléculas contenidos en cierta cantidad de sustancia. Pero resulta que esa definición no nos dice nada, porque nos dice cuántos átomos voy a tener por cierta cantidad de moles, pero no hay una expresión. Entonces este químico, ya conocido obviamente por ser uno de los mayores aportes en la estequiometría, lo que nos dice es que a través de diferentes estudios hechos y basados en el carbono, uno de los elementos de la tabla periódica, él pudo descubrir que se repetía un patrón, que cierta cantidad de sustancia repetía el número de átomos contenido en ella. Y es así como llegamos a este número de Avogadro. El número de Avogadro es una constante. ¿Qué significa que sea constante? Que siempre es lo mismo, ¿cierto? Que no va a cambiar. Entonces, ¿qué establece el número de Avogadro? Que hay 6,02 por 10 elevado a 23 partículas en cada, pongámosle, por cada 1 mol de sustancia. Yo sé que es un número grande, ya, pero es amigable. Yo les voy a enseñar cómo se trabaja con él. Esto es notación científica. Cuando yo estuve con ustedes en física una semana, yo les hablé de que había una expresión de cuando teníamos un número muy grande y tenía muchos ceros ese número, lo podíamos acortar así. También lo dijo. También lo dijo el profesor, ¿ven? Entonces, 6,02 por 10 elevado a 23 partículas por cada 1 mol de sustancia. A ver cómo está la comprensión lectora de este curso de la profe Bea. Si yo estoy diciendo que hay 6,02 por 10 elevado a 23 partículas por cada 1 mol de sustancia, ¿cuántas partículas de ácido clorhídrico hay? 6,02 por 10 elevado a 23. O sea, ahora, gracias al número de Avogadro, ustedes van a poder hacer una equivalencia. Son 36,5 gramos, eso es masa. Pero también son 1 mol. Y a la vez, ellos contienen en su masa 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. ¿Se entiende la equivalencia? Que pasamos de masa a moles y de moles a cantidad de partículas. ¿Se entiende o no también? Sean sinceros. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo vemos aquí? ¿Sí? Muy bien. Aquí la compañera nos dice, profe, ¿y qué pasa si ahora ya no tenemos 1 mol? Silencio. ¿Qué pasa si ahora no tenemos 1 mol? Y yo les digo, chiquillos, ahora ya no tengo 1 mol de HCl, ahora tengo 2. ¿Qué irá a pasar con las partículas? ¿Y seguirán siendo las mismas? Se dividen. ¿Se dividen o se multiplican? Yo creo que se multiplica. Se multiplican, por ejemplo, si yo tengo aquí 1 kilo de arroz y yo digo que en este kilo de arroz hay 1 mol y después traigo otro kilo de arroz, ¿habrá más átomos? Es que dijo que partículas por cada 1 mol. Por cada uno, entonces si tengo 2, se multiplica. Y eso es lo que vamos a trabajar luego de ver otro concepto equivalente que se llama, copien esto, copien este valor y no se olviden de este número porque se los voy a preguntar en la prueba. Lo pueden conocer también en la nomenclatura como constante de Avogadro.
se le llama número o constante de Avogadro. Pero lo importante es que sepan que ese número no va a cambiar y que se lo tienen que aprender de memoria porque es 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. ¿Ya? ¿Todos copiaron la pizarra? ¿Están preparados para lo siguiente de esta clase? Yo sé que es harta materia, pero tengo que sacar todo el trote de su cabecita. Muy bien. Entonces van a escribir ahí volumen molar. Volumen molar. ¿Puedo borrar esta parte, chiquillos? Sí. Volumen molar. Entonces ahora, no estoy dictando. Ustedes están llenándose de todas las herramientas necesarias para que ya se empiecen a imaginar cómo va a ser el trabajo. El trabajo va a ser de mucho cálculo, ¿ya? Entonces pueden ocupar calculadoras, silenciamos los celulares, ¿ya? Voy a hacer lo mismo con el mío para que no nos distraigamos. Y, por supuesto, dentro de lo que yo voy a evaluar en ese trabajo, chiquillos, no es solamente que ustedes sepan decir, ah, ya, un mol son 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, sino que también que sean capaces de entregar una respuesta concisa a lo que se les está preguntando. Ya que ustedes como alumnos de primero medio sean capaces de seguir un orden lógico dentro de más que de un trabajo, de una pregunta, ¿ya? Porque a veces nosotros nos entrenamos y nos cegamos, cálculo ya, dividimos, multiplicamos, ponemos el número, pero no le damos la interpretación. Y aquí no estamos solamente en matemáticas. Aquí tenemos que interpretar esos números para que tengan relación con lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Volumen molar entonces. Volumen molar. Corresponde al volumen ocupado por cierta cantidad de sustancia. Corresponde al volumen ocupado por cierta cantidad de sustancia en condiciones normales, de presión y temperatura. Repito entonces, corresponde al volumen ocupado por cierta sustancia en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces yo ahora esperaría que ustedes me dijeran, profe, ¿y cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? Entonces eso se los voy a enseñar ahora. Y les voy a contar que cuando hablamos de volumen molar ya sabemos que es el volumen, es decir, el espacio que ocupa esta cantidad de sustancia en algún recipiente que lo contenga. Esa es la definición de volumen, ¿ya? Pero me dicen más encima el apellido de condiciones normales de presión y temperatura. Ustedes eso lo van a abreviar así: condiciones normales de presión y temperatura, ¿ya? CNPT. La química establece que cuando se habla de condiciones normales de presión y temperatura, las variables de presión es una atmósfera, ¿ya? Esa es la unidad de medida, atmósfera es como se mide la presión, y va a ser una atmósfera, es decir, cuando yo quiera calcular el volumen molar, tengo que prever que la presión que yo tengo en el sistema sea de una atmósfera. Ustedes no tienen que calcular presiones, chiquillos, solamente entender que para el volumen molar tiene que existir una presión de una atmósfera, ¿ya? Y que además la temperatura corresponde a 0 grados Celsius o 273,15 Kelvin, ¿ya? ¿Qué son los Kelvin, chiquillos? Es como
Sí, ahí me salió justo por 30. Justo. ¿Qué serán los Kelvin? Una unidad de medida. ¿Y de qué? Si ahí estamos hablando de temperatura. Muy bien. O sea, si yo les pongo 0 grados Celsius, es porque hay una escala que la propuso Celsius, ¿cierto? Que dijeron se llama escala de grados Celsius. Es una escala centígrada que va avanzando por grados. Pero fíjense, aquí dice grados Celsius como la temperatura que nos tomamos al entrar al colegio. Y aquí yo puse solo una K. No tiene grados. Grados Celsius es una escala que se mide de manera gradual, mientras que la escala Kelvin, porque aquí tenemos 0 y aquí tenemos 273, es una escala absoluta. Son dos escalas que miden la temperatura, pero en diferentes unidades, ¿ya? Eso es para que lo tengan claro. No les voy a hacer calcular temperaturas, no les voy a hacer calcular presiones, ¿ya? Esto ustedes tendrían que haberlo visto en séptimo, leyes de los gases ideales, PV igual NRT, ¿alguna vez lo vieron? ¿Se acuerdan de presión, volumen, temperatura, Gay-Lussac, ley de Boyle-Charles? ¿Sí? Tiene que ver por ahí, pero básicamente, si yo les pregunto en una prueba, ¿cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? ¿Qué me responden? Presión de una atmósfera y temperatura de 0 grados Celsius o 273,15 Kelvin. ¿No es la de grados Celsius que dice? Temperatura 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Significa que son equivalentes. ¿Ya? Entonces ustedes me van a decir, profe, pero ya, estas son las condiciones normales de presión y temperatura. Pero ¿cuál es el volumen que ocupa cierta cantidad de sustancia? Si aquí ya sabemos que un mol son 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, ¿pues qué volumen ocupará un mol de sustancia? Y eso es lo que yo les voy a enseñar ahora. Un mol ocupa 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Por lo tanto, si nosotros teníamos inicialmente en esta actividad con el que empezamos a despertar 36,5 gramos que se convirtieron o son equivalentes a un mol que contienen 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, ¿qué volumen ocupa? A ver, ¿qué volumen ocupa si tenemos un mol de sustancia? 22,4 litros. Y si yo ahora no tengo un mol, sino que tengo 3 moles, ¿qué pasará? Se multiplica por 3. Entonces, al igual que lo que ustedes hicieron en las leyes ponderales, que hacíamos una proporción, que si aumentaba uno tenía que aumentar el otro, aquí pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo más moles, tengo que multiplicarlos por este número porque va a aumentar la cantidad de masa que ahí hay. Y si tengo mayor cantidad de masa, voy a tener mayor cantidad de volumen. Por lo tanto, como actividad de cierre, vamos a hacer la equivalencia de unidades, que es obviamente nuestro objetivo de la clase y lo que hemos trabajado el día de hoy. Entonces, vamos a poner aquí actividad de cierre. Chiquillos, tienen que estudiar. Aquí se vuelve un poquito más compleja la materia porque hay harta matemática, pero no es imposible, no es una matemática que no vayamos a entender, ¿ya? Actividad de cierre o actividad para el cierre de la clase. Vamos a hacer la misma actividad que vamos a hacer hoy de la tarde con los chiquillos del primero A y del primero C. Determine. Tienen clases online. ¿Sí que no vienen? Tienen el primero A y el primero C, tienen química online. Ustedes son los únicos que tienen química presencial. Determinen las unidades estequiométricas. Así es. Estequiométricas equivalentes
para 3 moles de cierta sustancia. Entonces, fíjense, vamos a leer la actividad de cierre, lo que yo propuse, y dice: determine las unidades estequiométricas equivalentes para 3 moles de cierta sustancia. ¿Me dicen cuál es la sustancia? No. ¿Necesito saber cuál es la sustancia si ya me dijeron los moles? Sí. ¿No necesito saber? No, No, ¿por qué? Porque las unidades estequiométricas equivalentes tienen que ver con el número de Avogadro que aprendimos hoy día y con el volumen molar. Entonces, aquí quiero concentración. ¿Puedo borrar acá? Sí. ¿Todos copiaron aquí? Bostezos. Metamos a la clase. No creo ser tan aburrida para provocar tanto. Para tener tanta energía. Pero si soy una mujer joven, próxima a cumplir años, pero joven. ¿Ya? ¿Cuántos años? ¿Ah? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años creen que tengo, chiquillos? Unos 25, 26. Qué maravilloso, no voy a cumplir. ¿Qué? Sí, ya voy a entrar a ese plan. Ya, volvamos aquí, después les cuento cuándo estoy de cumpleaños. Entonces, determinar las unidades estequiométricas equivalentes, inmediatamente se van a acordar número de Avogadro y volumen molar. Pero resulta que me están diciendo que tengo 3 moles. Esto es lo que nos dicen. Y nosotros, por concepto y teoría, que lo aprendimos hoy día, un mol, ¿cuántas partículas tenía? 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Entonces ahora yo hago una proporción simple, digo, si en 1 hay 6,02, ¿cuánto habrá en 3? Muy bien. Y aquí ponemos la incógnita. ¿Cómo se resolvía eso? ¿Qué multiplicamos? A ver. 10 Eso, muy bien. O sea, multiplicamos cruzado y dividimos por el que queda, pero vamos a dividir por 1. Eso va a ser fácil. ¿Ya? Entonces decimos, quiero saber cuántas partículas hay. Sí. 6,02 por 10 elevado a 23, multiplicado por el cruzado, que es 3, mol, dividido por el que queda, que es 1 mol. Y aquí tienen 2 opciones, chiquillos. ¿Todos tienen calculadora científica? ¿O más que todo trabajan con la calculadora del CEL? Con la del CEL. No sé si, o sea, que depende de cuál calculadora. Lo que pasa es que en el celular puede tener una notación científica, pero va a depender. La mayoría tiene que rotar la calculadora. ¿Cuál es todas las financieras que son muchos? No, pero la calculadora normal. Sí, la normal, tiene que ser la normal. Y Ya. ahora la gira. Van a multiplicar, ojo con esto, van a multiplicar el decimal por el número de moles. Multipliquen eso, no pongan el por 10 elevado a 23 todavía. Eso lo vamos a trabajar en otra clase. Pongan 6,02 multiplicado por 3. ¿Cuánto era, Alonso? 18. 18,08. 0,06 ya. 0,06. 18,06. Y ahora le vamos a poner el apellido. Yo no me puedo olvidar de este número. No me puedo olvidar de él. Entonces tengo que ponerle por 10 elevado a 23. ¿Qué significará ese 10 elevado a 23? ¿Qué significa? Que tiene 23 ceros, o sea, si yo quisiera escribir cuántas moléculas hay, tendría que correr la coma 1, 2 y poner 21 ceros más. Por eso la notación científica nos ayuda a escribir un número muy grande
en algo más reducido o un número muy pequeño que tiene muchos ceros antes de la coma en una expresión que sea más amigable. Eso se llama notación científica. Por lo tanto, la notación científica correctamente, este número entero no puede superar el 10. ¿Ya? Así que la próxima clase les voy a enseñar a correr la coma para que podamos dejar el resultado como corresponde. Mientras tanto, mi pregunta es, ¿cuántas partículas hay en 3 moles? 18,03, no se olviden de esto, siempre me tienen que nombrar la notación científica. En 3 moles de sustancia hay 18,06 por 10 elevado a 23 partículas. ¿Qué significa cuando yo hablo de partículas? Átomos. ¿Ya? ¿Cuántos átomos tenemos ahí que no los podemos contar porque son muy pequeños? Son 18,06. Y ahora para cerrar, volumen molar. Si un mol ocupaban 22,4 litros, ¿cuántos litros ocupan 3 moles? 67,2. ¿Cómo lo hizo Nico? Multiplicando, o sea, hacemos lo mismo que arriba, pero ahora ocupamos para el volumen molar. Terminamos la clase, retomamos esto la clase siguiente con trabajo en mano, y antes de irnos, que por allá están muy apurados, ¿qué aprendimos hoy día? Los moles, ¿qué más? Volumen molar, ¿y qué más? El número de Avogadro. Excelente clase, chiquillos, felicitaciones.